Transformando esto y me estoy volviendo loco. Bueno, pues hoy vamos a continuar un poco con las tensiones normales. En este caso, el tema era tensiones normales y tensiones tangenciales. Y bueno, las tensiones normales ya las hemos visto lo que es la ley de Hooke, hemos visto cómo la tensión y el alargamiento están relacionados, es decir, que si yo cojo una barra y la estiro, pues se alarga, si la comprimo, se acorta, y hemos visto pues, que eso es proporcional al material, al módulo de Young, ¿vale? Pero al final es un esfuerzo axial, un esfuerzo en la dirección de una barra y lo que se alarga o se acorta en la dirección de esa barra. Hemos visto también otro parámetro que es el coeficiente de Poisson, es decir, que si yo estiro una barra, ¿vale? Pues se alarga en la dirección de la barra, pero se acorta en la dirección perpendicular a la barra. Y también hemos visto al revés, si yo cojo una barra o una pieza y la comprimo, pues en esa dirección en la que aplico la fuerza de compresión se acorta, pero en las otras dos se ensancha, ¿vale? Entonces, esto es tensiones normales. Hay otro efecto que es el de las tensiones tangenciales. ¿Vale? Que ya estamos compartiendo pantalla, sí. Y veamos los dos efectos conjuntos, pues aquí a veces poníamos el efecto o el esquema de un pasador. ¿Vale? Es decir, imaginaros que tenemos algo así, ¿vale? Entonces tenemos aquí algo así y ¿vale? Y por aquí, ¿vale? Algo así. Entonces, si yo estiro por aquí con una fuerza P, pues está claro que por aquí vendrá una fuerza P medios y por aquí una fuerza P medios, ¿vale? Si yo miro el pasador, o mejor dicho, en vez del pasador, la barra, si yo miro esta barra, que puede tener la sección que sea, si yo miro esta barra, ¿qué esfuerzos tengo? Pues en este caso yo tendré algo así en la barra, ¿vale? La barra esta está sometida a un axil de tracción, ¿vale? Y ya hemos visto lo que le pasaría en función del esfuerzo axil y del módulo de Young, pues tendría un alargamiento, ¿correcto? Pero si miro el pasador, ¿vale? El pasador este de aquí, ¿vale? Si miramos el pasador, pues lo que le ocurre es que por aquí tiene un esfuerzo de valor P medios por aquí, ¿vale? Y
de valor P medios por aquí. Es decir, este P que viene por aquí, ¿vale? Pues vendría la mitad por aquí, P medios, y la otra mitad por aquí. O mejor dicho, la flecha hacia al revés. ¿Vale? P medios por aquí y P medios por aquí. ¿Vale? Entonces, claro, esto no es una fuerza en la dirección de la barra, esto es una fuerza perpendicular a la barra. Esto sería un cortante. ¿Vale? Así que esta barra está sometida a un cortante. ¿Vale? Entonces, de la misma manera que aquí teníamos que la tensión normal era igual al axil entre el área, ¿vale? Pues aquí lo que tenemos es que la tensión tangencial es igual al cortante entre el área. ¿Vale? En este caso el axil aquí era la P, aquí el cortante es este P medios, ¿vale? Pero es así de manera más genérica, ¿vale? Esto es una tensión normal, esto es una tensión tangencial. ¿Vale? Esto es una tensión tangencial. Y esto es una tensión normal. En esta de aquí ya habíamos visto que estaban relacionados, es decir, teníamos que la ley de Hooke nos decía que la tensión normal era el módulo de Young por la deformación longitudinal. Módulo de Young, y esto es la deformación unitaria longitudinal. ¿Vale? Esto era el módulo de Young o el módulo, que vimos también, de deformación longitudinal. ¿Vale? Y esto era más o menos fácil de explicar. La tensión ya sabemos lo que era, esto también, ¿vale? Y, aquí. Y este alargamiento, pues era este incremento de L partido L, es decir, sería lo que esta barra, ¿vale? Se alargaría, ¿vale? Lo que se alargaría respecto a la longitud total de la barra. ¿Qué relaciona esta tensión tangencial? Bueno, al aplicar esta fuerza, este cortante, esta pieza no se alarga. No se alarga, pero sí que se deforma, ¿vale? Y se deforma de una manera... Si tenemos que quede más o menos... Si yo tengo esta pieza, ¿vale? Este trocito de... y le aplico aquí un cortante, así, y aquí un cortante, así, esta pieza se va a deformar. ¿Cómo se va a deformar? Bueno, en primer lugar, hay un teorema, ¿vale? El teorema de Cauchy, ¿vale? Lo que nos dice el teorema este de Cauchy es que esto aquí no puede parar. O sea, que decir, este esquema de barras o este esquema tensional no está en equilibrio, ¿vale? Porque en este otro esquema que teníamos antes, ¿vale? En este esquema de aquí, si yo tenía aquí una cosa así y una cosa así, la suma
de fuerzas horizontales es cero, la suma de fuerzas verticales es cero y la suma de momentos es cero. ¿Vale? Este principio de suma de fuerzas verticales, momentos igual a cero, eso es aplicable a una estructura en completo, a una parte de una estructura, a un nudo, a una barra o a un punto. ¿Vale? Entonces, en este punto, fijaros, o en una sección, fijaros que la suma de fuerzas verticales y horizontales es igual a cero. Pero en este esquema de aquí, si os fijáis, la suma de fuerzas horizontales es cero, la suma de fuerzas verticales es cero, pero la suma de momentos no es cero. Porque si cogéis momento respecto de aquí, esta fuerza genera un momento, si cogéis momento respecto de aquí, esta fuerza genera un momento, y si cogéis momento respecto del centro, estas dos fuerzas generan un momento. Así que el teorema de Cauchy lo que dice es que si en un punto o en una pieza hay... Perdón, ¿vale? Si en un punto o en una pieza hay unas tensiones tangenciales como estas que generan un momento, en este caso antihorario, tiene que haber un par de fuerzas adicionales que generen unos momentos antihorarios. Es decir, si yo tengo estas tensiones que generan este momento antihorario, tiene que haber un par de fuerzas, ¿vale? De igual valor, ¿vale? Un par de fuerzas de igual valor, pero en este caso horario, para que la suma de momentos sea igual a cero. ¿Vale? Así que cuando analicemos un punto, a veces dibujamos solo las tensiones en un lado, pero no es así, tiene que haber las mismas tensiones en ambos lados. ¿Vale? Entonces, eso es una primera idea. ¿Vale? El teorema de Cauchy es que en las tensiones yo tendré, ¿vale? Cuando analice, pues si tengo estas tensiones en una dirección, tienen que haber las mismas porque la suma de momentos en este punto tiene que dar cero. Dicho eso, es lo que se llama como teorema de Cauchy. ¿Vale? ¿Esto cómo se deforma? Pues bueno, imaginaros que esto es un trozo de plastilina. Imaginaos que eso es un trozo de plastilina. Si le aplicáis una fuerza por aquí, una fuerza por aquí, una fuerza por aquí, ¿eso cómo se deforma? Pues bueno, esto se deforma. Fijaros que estas dos fuerzas de aquí están apuntando hacia aquí. Y estas dos fuerzas de aquí están apuntando hacia allí. Estas dos fuerzas de aquí están apuntando hacia aquí. Y estas dos fuerzas de aquí están apuntando hacia aquí. Así que esto se deforma así. ¿Vale? Esto se deforma así. ¿Vale? Hay ¿vale? Hay una variación que si lo pintamos así, ¿vale? Esto es el ángulo partido 2 y este es el ángulo partido. ¿Vale? Si lo dibujamos de otra manera, ¿vale? Si lo dibujamos en horizontal todo esto, ¿vale? ¿Vale? La otra manera que a veces se dibuja, pues bueno, es esto, ponerlo en plano, y si lo ponemos en plano nos queda una cosa así. ¿Vale? Y entonces este ángulo de aquí, pues es eso. ¿Vale? Esta es la distorsión. Es decir, que cuando yo tengo tensiones tangenciales, no hay alargamientos, no hay acortamientos, lo que hay es una deformación o distorsión. ¿Vale? Y esto, la misma ley lo dibuja o lo expresa así.
La tensión tangencial es el módulo de Coulomb por la distorsión, ¿vale? Donde esto de aquí se llama módulo de Coulomb, ¿vale? O módulo de deformación transversal. El otro era módulo de Young o de deformación longitudinal, este es módulo de Coulomb o de deformación transversal. Y esto no es el alargamiento unitario, sino que esto es la distorsión angular. ¿Vale? Tampoco tiene unidades. Sin unidades. ¿Vale? De la misma manera que esto de aquí tampoco tiene unidades. ¿Vale? Pues eso es lo que tenemos con las... Esto es lo que tenemos con las tensiones tangenciales. ¿Vale? El valor. Pues si nos fijamos, el módulo de rigidez, mira, aquí te llaman módulo de rigidez, es 81.000 newtons milímetro cuadrado. Así que tenemos que G es 81.000 newtons milímetro cuadrado para el acero. ¿Vale? Ya habíamos visto que el valor de E eran 210.000 newtons milímetro cuadrado y el coeficiente de Poisson 0,3. ¿Vale? Estas son las tres propiedades del acero, o sea, tres propiedades del material. ¿Vale? Estas tres propiedades del material no son independientes, sino que están relacionadas entre sí con esta expresión. G igual a E2, 1 más coeficiente de Poisson. O si lo expresamos al revés, pues el módulo de Young igual a 2G, 1 más 1. ¿Vale? Y si despejamos lo otro, pues también se puede despejar. ¿Vale? Si ponemos esto así, pues esto es E entre 2G, esto es 1 más nu. Por lo tanto, 1 menos esto. ¿Vale? Entonces las tres están relacionadas. ¿Vale? Es decir, si cogemos la calculadora y probamos, pues la expresión de aquí arriba, la E, 210.000 entre 2 entre 1,3, pues 80.769. ¿Vale? Y las otras, pues más o menos del este. Así que esas tres propiedades están relacionadas entre sí. Molt bé. 20 minutos, pero condensado. ¿Vale? Entonces, ya tenemos lo que eran las tensiones normales, ¿vale? La ley de Hooke, cómo está relacionado el módulo de Young con la deformación unitaria longitudinal. Las tensiones tangenciales, el módulo de Coulomb con la deformación angular. Tenemos claro cuando se producen barras, cuando se producen tensiones normales, ¿vale? Es decir, si tenemos pues, un pilar, por ejemplo, ¿vale? Pues un pilar tiene un esfuerzo de compresión, así que aquí tenemos unas tensiones normales aquí en el interior. ¿Vale? Si tenemos un tirante, ¿vale? También puede ser el arco de, estoy pensando, obra civil, pues vamos a ver la edificación, ¿vale? Pero esto en un pilar, pero si tenemos, por ejemplo, un tirante de un arriostramiento, ¿vale? Es decir, las estructuras metálicas pues tienen eso, aquí tenemos una estructura metálica, ¿vale? Los pilares, ¿vale? Por aquí continúa,
¿vale? Y luego sigue para arriba. ¿Vale? Pero a veces tenemos esto de aquí, ¿vale? Estos arriostramientos, ¿vale? Que son barras, pues unas sometidas a compresión, una sometida a tracción y la otra que no trabaja. ¿Vale? Es decir, si esto es una estructura metálica y la fuerza le viene hacia allá, esto se deforma hacia allá, esta estaría sometida a tracción y esta a compresión. La que trabaja a compresión no se tiene en cuenta y se tiene en cuenta el tirante que trabaja a tracción. Y si la fuerza viene en sentido contrario, pues cambia. Y entonces la que se tiene en cuenta es la que trabaja a tracción. ¿Vale? Bueno, pues eso es otra pieza que está sometido a un axil. Pero bueno, hay muchas piezas en construcción que están sometidas a axil. A cortante, pues a cortante pasa lo mismo. También hay muchas piezas que están sometidas a cortante. Mirad, por ejemplo, imaginaos que hacemos esto, se hace bastante a menudo. ¿Vale? Esto es una excavación que hacemos para un parking. ¿Vale? Aquí podemos haber hecho o unas pantallas hasta abajo, ¿vale? O podemos haber hecho un muro, lo que sea. ¿Vale? Imaginaos que hemos hecho aquí unas pantallas. Y ahora vamos subiendo y queremos hacer nuestro forjado, que nuestro forjado pues viene aquí. Pues, ¿cómo conectamos nuestro forjado con este? Bueno, pues a veces simplemente es hacer aquí unos taladros, unos pasadores, ¿vale? Y conectar aquí la armadura que teníamos por aquí, ¿vale? Meter una barra aquí con unos pasadores. Pues esta barra que conecta aquí, no es una barrita, sino que cada 15, 20 centímetros vamos teniendo una barra, una, dos, ¿vale? Las que sean. Pues esta barra que está sometida aquí, ¿vale? Esta barra, vamos a ver si esta barra que está mitad en la pantalla y mitad en el forjado, pues está sometido a un cortante por aquí, ¿vale? O tenemos los tornillos, ¿vale? Tenemos un perfil, ¿vale? Que, pues imaginamos, ¿vale? Lo ponemos por aquí. Aquí tenemos otra pletina, ¿vale? Que viene por aquí, ¿vale? Y aquí ponemos pues un pasador. Pasador que es tornillos. Aquí también podemos poner tornillos, ¿vale? Aquí. Entonces, si tenemos un cortante por aquí que transmitir en la viga, pues se transmite en un cortante en los tornillos. ¿Vale? Si tenemos un momento flector o un axil, pues serán axiles en los tornillos. Pero el cortante también se transmite así por los tornillos. Hay infinitos, ¿vale? Al final esto es algo, todos los esfuerzos que podemos tener en una estructura, ¿vale? En una estructura podemos tener axil, cortante, momento flector y momento torsor. Todo lo que puede haber en una estructura al final es una tensión normal o una tensión tangencial, ¿vale? Ya habéis visto que el axil genera una tensión normal. El cortante genera una tensión tangencial. Pero veréis que el momento flector genera una tensión normal y veréis que el torsor genera una tensión tangencial. ¿Vale? Al final se generan de ese estilo. Muy bien. Y tenemos relacionado todas estas de aquí. ¿Vale? Eh, ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Dicho esto, hay luego un pequeño detalle más. ¿Vale? Imaginaros ahora, ¿vale? Que tenemos esta barra con una fuerza N por aquí y una fuerza N por aquí. ¿Vale? Aquí tenemos el área. ¿Vale? Si cortamos por aquí en una sección perpendicular, ¿vale? Tendríamos
que si hago el dibujito en 3D la voy a liar. Ya, la lío por haber hecho. Vale, aquí tenemos el área. Entonces, ¿cuál es la tensión normal? Pues yo tengo aquí una tensión normal que será el axil entre el área. Es decir, que si yo mido este área que tengo aquí, ¿vale? Pues tengo una tensión normal que es esta de aquí. ¿Correcto? Pues, ¿qué ocurre si ahora yo hago un corte no perpendicular a la barra, sino inclinado? ¿Vale? Imaginaos que ahora yo hago esto. ¿Vale? Si hago un corte así, pues es evidente que yo lo que tengo son tensiones en este eje, ¿vale? Así que lo que tendría sería, si lo puedo pintar sin liarlo mucho, ¿vale? Yo lo que tendría serían tensiones por aquí así, ¿vale? A estas tensiones las vamos a poner con otro, ¿vale? Es que las estoy pintando un poco así, ¿vale? Pero vamos a poner, si las podemos dibujar bien, igual con el mismo color queda mejor. O igual no se ve, ¿vale? Pues está claro que yo tengo aquí unas tensiones que hace aquí así, las tensiones que hacen así. Tengo unas tensiones que hacen así, ¿correcto? Esto lo vamos a poner con este simbolito, ¿vale? Es una tensión con este ángulo, ¿vale? Porque aquí yo tengo un ángulo phi, ¿vale? Así que con este ángulo phi yo tengo una tensión que por ponerle esta letra le hemos puesto esta letra. ¿Cuánto vale esta tensión? ¿Vale? ¿Cuánto vale esta tensión? No vale lo mismo que esta de aquí, ¿vale? Lo que es común es el axil, es decir, el sumatorio de todas estas tensiones tiene que valer lo mismo, porque el sumatorio tiene que dar n, ¿vale? Entonces, esto de aquí tiene un área, esto de aquí tiene un área que si digamos este área de aquí por el coseno de phi tiene que dar el área inicial, ¿vale? Para que pongamos el mismo color, ¿vale? Este área que tengo aquí en este corte, si lo multiplico por el coseno, me da el área que tengo aquí inicial, ¿vale? Así que si lo hago... Entonces, si quiero saber cuánto vale esa tensión de ahí, si quiero saber cuánto vale esta tensión de aquí, pues será el axil entre su área, ¿vale? El axil no ha cambiado, pero el área sí. El área es esta inclinada, ¿vale? Que el área por el coseno es esta. Así que esto es el área entre el coseno de phi. Es decir, que esto es n coseno de phi partido el área, ¿vale? Es decir, esto si lo vuelvo a reescribir, esto de aquí es el área entre el coseno. Por lo tanto, el área entre el coseno está aquí, el coseno lo paso arriba y me da esto. Y esto, si lo reescribimos otra vez, ¿vale? Pues esto es n partido a es la tensión en x por el coseno en phi.
¿vale? Así que si lo reescribimos, esta tensión con este ángulo es la que yo ya tenía antes por el coseno del ángulo, ¿vale? ¿Sí? Así que si hago un corte perpendicular a la barra, ¿vale? Perpendicular a la dirección del axil, pues la tensión es N partido A. Pero si hago un corte perpendicular, la tensión en la dirección de la barra, ¿vale? Esto es una tensión en la dirección de la barra según un corte con un ángulo phi, pues tengo esta tensión de aquí, ¿vale? Pero esta tensión no es ni normal ni perpendicular a la sección. Por lo tanto, a mí esta tensión, ¿vale? Esta tensión de aquí no es ni perpendicular ni paralela a la sección, ¿vale? Es decir, no es ni de este tipo ni este. Y por lo tanto no puedo hacer gran cosa con una tensión que no, ¿vale? Que no es tensión normal, no es tensión tangencial. Lo que sí que puedo es esa tensión que tengo aquí, expresarla en otro eje, ¿vale? Es decir, esta tensión que tengo aquí, ¿vale? Que es esta misma, la puedo expresar como, fijaros que tengo esta tensión así, ¿vale? La puedo expresar, a ver, que no la liemos mucho, ¿vale? Esta tensión que tenía así, puedo mirar cuál es su componente perpendicular al plano y cuál es su componente paralelo al plano, ¿vale? Entonces, a esta de aquí le puedo llamar tensión en el plano N, ¿vale? Si este es el eje N, ¿vale? Y si este de aquí es el eje M, pues esta de aquí será una tensión tangencial NM, ¿vale? Esta de aquí será una tensión NM, ¿vale? Entonces, claro, estas de aquí las podemos, aquí vamos a poner el angulito, ¿vale? Esto de aquí es el ángulo phi que teníamos de antes, este de aquí. Perdón, este no, justo el otro, el de arriba. Si esto hacemos así, el ángulo con respecto a este es este de aquí. Este es el ángulo. Exacto. Mira que esto va girando. ¿Sí o no? Exacto, es este de aquí, ¿vale? Entonces, si descomponemos, ¿dónde está? Pues, el rojo. Esta tensión normal al plano es la tensión esta que tengo aquí, que era azul, vamos a pintarla en azul otra vez, ¿vale? Es esta tensión que tenía aquí por
el coseno de phi. Mientras que esta de aquí, la tensión tangencial, es esta que teníamos aquí por el seno de phi. ¿Vale? Entonces, como esta tensión de aquí, ya habíamos visto que era sigma x coseno, pues ¿esto en qué se queda? Esto se queda en sigma x coseno cuadrado de phi. ¿Y esta en qué se queda? Sigma x coseno de phi, seno de phi. ¿Vale? Esto asumo que suena un poco a chino, ¿vale? Pero simplemente para ahora lo que os voy a explicar. Pero la idea, una vez hecho todas las operaciones, es, yo tengo una barra en la que pensaba, ¿vale? Pensaba, tengo una barra como esta, estáis por ahí todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Pues habéis ido, vale. Entonces, yo tengo una barra en la que solo tenía una tensión normal, yo estiraba, ¿vale? Y tenía solo un esfuerzo axial. Y digo, pues ya está, oye, ¿qué esfuerzo más sencillo que una barra sometida a un esfuerzo axial? Pero si en esa barra yo, en vez de hacer un corte perpendicular, hago un corte inclinado, lo que tengo es que me aparecen estas tensiones de aquí en la dirección de la barra. Pero estas tensiones en la dirección de la barra, ¿vale? Si las descompongo en tensiones en el eje normal y perpendicular, lo que me está diciendo es que en esta barra, si yo hago un corte así, inclinado, tendré unas tensiones normales y unas tensiones tangenciales. ¿Vale? Es decir, que yo tengo aquí tensiones normales, es esta sigma m, y tensiones tangenciales, esta tau nm, ¿vale? En un corte, o en un corte, sí, según un corte, en un corte con un cierto ángulo, ¿vale? Tengo estas tensiones, sigma x y sigma y. ¿Vale? Estas son las tensiones en función del ángulo, ¿vale? Ahora, ¿esto qué viene a decir? Bueno, lo que me viene a decir es que yo tengo un estado de tensiones según una inclinación. Es decir, si yo cojo un punto de aquí, ¿vale? O una sección de aquí y miro cuál es su estado tensional, el estado tensional que hay es este de aquí. Pero si cojo un punto de aquí con otra inclinación como esta, ¿vale? Si cojo un punto de aquí con una inclinación como esta, lo que tengo es esta tensión Nm y esta tensión N aquí. ¿Vale? Es decir, que en un punto hay distintos estados tensionales, dependiendo de en qué orientación cojamos o en qué plano hagamos el corte. ¿A nosotros qué nos interesa? Nos interesa saber en un punto cualquiera de nuestra estructura qué tensiones hay, pero no las tensiones X e Y siempre, sino aquellas tensiones máximas. ¿Por qué? Porque puede darse el lugar de que rompa, no, la sección rompa no para una tensión horizontal y vertical, que es más fácil, sino para unas tensiones inclinadas. Fijaros que en este esquema de aquí, ¿cuál es la tensión máxima normal? Máxima tensión normal. Pues la tensión máxima normal será cuando el coseno de phi sea 1, ¿correcto? Cuando el coseno de phi sea 1, sea la máxima tensión normal.
¿vale? Y la tensión normal será, pues esta, la sigma X. Es decir, que cuando el ángulo phi sea de 0 grados, ¿vale? Cuando phi sea 0 grados, la tensión normal será la máxima, que será esta que ya teníamos. Pero en esta barra que teníamos aquí, si se hubiera preguntado al principio, ¿existen tensiones tangenciales? Habría dicho, no, no hay tensiones tangenciales. Claro, y es que solo había un axil y el axil genera tensiones normales. Pero ¿hay tensiones tangenciales en esta barra? Pues las máximas se dan cuando el coseno de phi por el seno de phi sea lo más grande posible. Y esto será cuando, en este caso, phi sean 45 grados. ¿Vale? Cuando phi sean 45 grados, fijaros que, ¿dónde está? Aquí, no. Si hacemos 45 coseno por 45 seno, nos da 0,5. ¿Vale? Habrá una tensión tangencial que valdrá sigma x partido 2. ¿Vale? Porque coseno de phi por seno de phi será 0,5, que es lo máximo. ¿Vale? Porque cuando hacemos 90 grados, 1 da 0, cuando hacemos 0 grados da 0, y si hacemos otra combinación para cualquier otro ángulo, no llega a tanto. ¿Vale? Así que fijaos que en una barra en la que solo habían tensiones normales, a 45 grados hay tensiones tangenciales. Esa es la clave. ¿Vale? En una barra que no había nada más que tensiones normales, a 45 grados hay tensiones tangenciales. Entonces, claro, si ahora yo estudio esta barra de aquí, digo, mira, la máxima tensión normal es esta. Y a 45 grados hay una tensión tangencial que vale esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo compruebo y miro cuánto aguanta el material este a tensión normal. Pues lo que aguante, miro a ver cuál es la tensión admisible a tensión normal. ¿Y cuánto aguanta a tensión tangencial? Pues lo miro. ¿Vale? Puede ser que mi material aguante una tensión normal muy alta, pero una tensión tangencial muy, muy baja. Entonces tendré que mirar cuál es. Entonces lo que vamos a hacer ahora con varios ejercicios, ¿vale? Es analizar distintas piezas, distintos estados tensionales y cómo calcular las tensiones tangenciales y normales máximas. ¿Ok? Vale. Algo muy habitual, o sea, algo que ilustra bastante esto, que igual os lo han dicho bastantes veces, es esto de aquí. Habéis visto las probetas de hormigón, ¿verdad? Este es el ensayo por excelencia, ¿vale? Que se suele hacer. Una probeta de hormigón, ¿vale? Tiene una cierta altura, unos 20 centímetros, un diámetro, etc. Y se rompe así, con presión a los 28 días. ¿Correcto? Estáis puestos, ¿no? En el ensayo este. Sí, sí, sí. ¿A qué esfuerzos está sometido la probeta de hormigón? A una tensión normal de compresión. ¿Correcto? Sí. Sí. Muy bien. ¿Y cómo fisura? Es decir, cuando rompe la probeta de hormigón, ¿cómo rompe? ¿Rompe así? Uy. ¿Rompe por el medio, por achafamiento o aplastamiento? No. La probeta suele romper a 45 grados, así o así. ¿Por qué? Porque a 45 grados aparecen unas tensiones tangenciales. Unas tensiones tangenciales que no es capaz de resistir el hormigón. Entonces, esas tensiones tangenciales a 45 grados son las que rompen el hormigón. Es decir, nosotros lo apretamos a compresión, pero a 45 grados aparecen tensiones tangenciales y esas tensiones tangenciales son las que rompen el hormigón. ¿Vale? Por eso todas las fisuras, todas las probetas de hormigón, todas rompen pues, con una forma así o así, pero con una inclinación de unos 45 grados. ¿Vale? Bueno, pues
dicho más o menos esto, yo creo que no hay más teoría, ¿vale? Vamos a ir haciendo algunos ejercicios. Vamos a hacer y a ver qué tal. Bueno, un poco la nomenclatura, vamos a explicar aquí un poco la... Bueno, sí. ¿Vale? Si este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z, ¿vale? Pues en 3D, esto de aquí sería la tau XY y esta de aquí sería la tau IX. ¿Vale? Aquí tendríamos esta de aquí y aquí tendríamos esta. ¿Vale? Lo del subíndice, los índices, bueno, la tau XY en valor absoluto, ¿vale? Es igual que la tau IX en valor absoluto. ¿Cuál es una y cuál es la otra? Bueno, yo todos estos subíndices y todas estas cosas de criterios soy bastante reacio, pero bueno, pues que tengáis lo mismo que los demás compañeros. La idea es tau XY, la X esta hace referencia al plano. Plano en el que se encuentra la tensión tangencial. ¿Vale? Entonces, esta tau XY está en el plano X, en el plano perpendicular al X. Y la Y es la dirección de la tensión tangencial. Dirección de la tensión tangencial. ¿Vale? Por eso esta es la tau IX, porque es una tensión que está en el plano Y, pero que va en la dirección X. ¿Nos podríamos obviar la otra letra, la segunda? No, porque fijaros que podríamos tener también esta de aquí. Esta sería la tau en el plano X en dirección Z. ¿Vale? Y aquí deberíamos tener la tau en el plano Z en dirección X. ¿Vale? Y si nos ponemos a dibujar más, pues nos quedarían las terceras, ¿vale? Que sería esta, por ejemplo. ¿Esta cuál sería? Pues la tau en el plano Y en dirección Z. Y tendría que acompañarle aquí esta, que sería la tau en el plano Z en dirección Y. ¿Vale? Así que las tensiones estas, la primera letra es el plano en el que está, la segunda letra es la dirección en la que está la tensión tangencial. Nosotros por lo general trabajamos en 2D. ¿Vale? Entonces en 2D ¿vale? En 2D pues tendríamos esta de aquí, esta sería, si ponemos aquí X e Y, ¿vale? Si ponemos esto X e Y, pues esta sería la tensión en el plano X en dirección Y. Y esta, ¿vale? La regla para dibujarla, una vez que tienes unas, las reglas para dibujar las otras, ¿vale? Que yo siempre hacía es, en un punto, si llega una flecha, llega otra flecha. Y en un punto, si se va una flecha, se va otra flecha, ¿vale? Para que veas cómo dibujo. Pues esta de aquí es la tensión tangencial en el plano Y
en dirección X. ¿Vale? Y ya digo, estas en valor absoluto, las tensiones son iguales. ¿Vale? En valor absoluto, las tensiones son iguales. En cuanto al criterio de signos, yo también soy muy reacio a poner tantos criterios de signos, pero bueno, vamos a... si son antihorarios, ¿dónde lo ponían por aquí? Criterio de signos, si esto que es antihorario, ¿vale? Antihorario, sí. Antihorario, perdón, esto no es antihorario, esto es horario. ¿Vale? Este es horario, entonces este es negativo. Horario, ¿vale? Negativo. Y por lo tanto, este que es antihorario, positivo. ¿Vale? Lo que ocurre es que ¿vale? Si miramos también así, ¿vale? Este es así positivo, ¿vale? Y este de aquí, ¿vale? Entonces, antihorario también sería este, positivo, y horario también sería este, negativo, ¿vale? Es decir, ponemos si es horario negativo y si es antihorario positivo. Pero claro, si lo miras aquí, dice, vale, y entonces la tensión tangencial, bueno, pues este de aquí, este sería positivo, porque este es antihorario, este sería negativo, porque sería horario. ¿Vale? Muy bien, pues eso en cuanto a los criterios de signos. Pues vamos a poner algún ejemplo, ¿vale? Para ver cómo trabajar con esto. Se me ha ido. Aquí. Quitamos esto. Mira, tenemos un estado tensional. Aquí hay, este es el eje X. ¿Vale? Por lo general pintan el eje Y hacia abajo. Yo tampoco me gusta, pero bueno. X e Y. ¿Vale? Aquí tenemos ahora una tensión de 40, una tensión de 150, aquí lo mismo, ¿vale? Aquí lo mismo,
Tenemos esto de aquí, un estado de tensiones así. Nos podrían haber dado esto con menos datos, ¿eh? Porque al final todas estas cosas están muy repetidas, así que podrían darnos esto directamente. 150, 40 y 80. ¿Vale? Nos podrían dar solo esto, porque ya nos hacemos a la idea de que si hay 150 por aquí, tiene que haber 150 por aquí. Si hay 80 por arriba, tienen que haber 80 por abajo. Y si hay este 40 aquí, tiene que haber otro 40 aquí, otro 40 aquí, otro 40. ¿Vale? El criterio de signos ya lo hemos puesto, ¿vale? Y no habíamos puesto el otro criterio, que es para las tensiones normales. ¿Vale? Pues bueno, las tracciones positivo, las compresiones negativo. ¿Vale? Entonces, teniendo esto, ¿qué es cada una de estas? Pues este 150, ¿vale? Este 150 es sigma X, ¿vale? Esto es entonces más 150 y es la tensión en el eje X. Este 80 es la tensión en el eje Y, también es positiva. ¿Vale? Aquí tenemos este 40. ¿Este 40 qué es? Es tau en el plano X en dirección Y. Y como es horario, pues será negativo. Y esta de aquí, pues la otra, tau y X. ¿Vale? Entonces, para ver cuál es, fijaros que ahora tenemos en un plano una tensión X y una tensión tangencial, en el otro una tensión Y y una tensión tangencial. Yo lo que quiero, lo que busco son la tensión máxima y tensión mínima, que son las tensiones principales. ¿Vale? Y se dan, ¿vale? Cuando tau sea igual a 0. ¿Vale? Es decir, cuando encuentre un plano en el que la tensión tangencial sea 0, las tensiones normales en ese plano serán las tensiones máximas. ¿Vale? Eso es lo mismo que hemos hecho con las inercias. ¿Vale? Si yo tengo una inercia en un eje, otra inercia en el eje perpendicular y un producto de inercia, cuando encuentro un plano en el que el producto de inercia sea 0, las direcciones son direcciones principales. Pues con las tensiones pasa lo mismo. Cuando encuentro un plano en el que las tensiones principales, tensiones tangenciales sean 0, las tensiones en ese plano son máximas. Entonces esto lo hacemos con el círculo de Mohr. Se puede hacer con el círculo de Mohr, con el círculo de Land, diagonalizando una matriz, con unas ecuaciones, y dentro de cada uno de esos métodos de circulitos, pues se puede hacer de varias formas, ¿vale? Así que voy a intentar ir un poco esquemático para hacerlo como lo van a hacer el resto, creo. Entonces ponemos el eje X, ¿vale? Hacia la derecha y por lo general el eje Y positivo hacia abajo. ¿Vale? Y por lo general el eje Y positivo hacia abajo. ¿Vale? Marcamos la tensión en X. Esto, si lo hacemos 150, pues mira, si marcamos, esto es 50, vamos a hacerlo más así. 50, esto es más o menos 100, 150, 200, ¿no? Entonces tenemos la tensión en el eje X, 150, sería este punto de aquí. ¿Vale? La tensión en el eje Y es 80, ¿vale? Como estoy poniendo, pues esto es 150, el 80 caería por aquí. ¿Vale? Tenemos el 150 ahí y el 80 ahí.
La tensión tangencial, si miramos en el eje X, en esta cara, ¿vale? Si miramos esta cara de aquí, vamos a pintarla así, a ver si nos queda un poco mejor. Esta cara de aquí no tiene una tensión solo de 150, sino que hay una tensión de 150 y una tangencial de menos 40. Así que este 150, ¿vale? Tendría aquí un puntito, no tan arriba igual, aquí. ¿Vale? Este puntito de aquí sería, si lo pongo aquí luego no me va a caber, pero bueno, 150 menos 40. ¿Vale? Aquí. Y el otro puntito que tenemos, la otra sección, sería esta de aquí. ¿Vale? Es una tensión de 80 con una tensión tangencial de 40 positivo. Así que 80 aquí y 40 aquí. Más o menos, un poquito más arriba. Aquí. ¿Vale? Este punto de aquí sería el 80, 40. ¿Vale? Fijaros que uno es positivo y otro es negativo. ¿Vale? Este que es horario es negativo y este que es antihorario es positivo. ¿Vale? Estos son los dos puntos que tenemos. Si los unimos, creo que sí, si los unimos tendríamos el centro del círculo de Moore. Es decir que si unimos este con este, tendríamos el centro. ¿Vale? El centro es sigma x más sigma y partido 2, ¿vale? En la tensión. Así que 80 más 150, 230, 230, 115. ¿Vale? Ya tenemos ese de ahí. Este es el centro y debe pasar por estos dos puntos de aquí. Si no me tomo mucho en cuenta. ¿Vale? Así que si intentamos dibujar un circulito, aquí sí que la vamos a liar, ¿no? Bueno, vamos a jugárnoslo. Bueno, ser comprensivos. ¿Vale? Tenemos ahí un circulito, ¿vale? Pues ese es el círculo de Moore. El centro ya lo habéis visto. Y el radio, pues si restáis uno menos el otro y entre dos, ¿vale? Creo que os sale el radio. ¿Vale? Si cogéis 150 menos 80, no. 150, sí, 150 menos 80 son 70, el radio serían 35. Yo creo que sí que es 35 el radio. No, el radio tiene que ser más grande de 35. No. Pues el radio ahora veremos cómo sacarlo. ¿Vale? Tenemos ese como el círculo de Moore. ¿Vale? Hemos marcado el punto, ¿vale? Hemos puesto el punto sigma x tau xi, hemos puesto el punto sigma y tau y x, ¿vale? Hemos puesto el centro, ¿vale? Que es tau x más sigma y partido 2, ¿vale? Y ahora vamos a marcar un punto, que es lo que llamamos vamos a marcar el polo, ¿vale? El polo. El polo es la sigma y, es una mezcla, ¿vale? El polo es la sigma y la tau xi, ¿vale? Es decir, este de aquí con este de aquí, ¿vale? Sigma y tau xi. Entonces, bueno, pues ¿cuál sería? El polo sería el 80 y la tau esta de aquí.
este de aquí sería el polo, ¿vale? La sigma i y la tau xi. Ese es el polo. Entonces, ¿por qué sirve el polo? Bueno, pues fijaos, si cogemos este dibujito, a ver qué lo hacemos por aquí. Tamaño del lienzo. Bueno, ahí estamos aquí. Bueno, antes de seguir con el polo, claro, fijaros que en el circulito hay una cosa que ya es, ¿vale? Hay una cosa que es, bueno, que igual ya se ve, ¿vale? Es decir, recapitulamos para atrás. Hemos puesto el estado tensional del punto de la... ¿vale? Hemos puesto el estado tensional de la cara A, ¿vale? El estado tensional este de la cara A, ¿vale? Esta de aquí es este punto de aquí. Hemos puesto también el estado tensional de esta cara de aquí, que era este punto de aquí, ¿vale? Y hemos juntado los dos en el centro, hemos hecho un circulito y ya está. El resto de puntos, ¿vale? El resto de puntos de aquí, del círculo de Mohr, ¿vale? El círculo de Mohr representan todos los estados tensionales posibles. Todos los estados tensionales posibles. Entonces, fijaros que hay dos que me interesan bastante, que sería este de aquí y este de aquí. ¿Por qué? Porque este de aquí será el estado tensional que me genera tensión máxima y este es el que me genera tensión mínima. ¿Correcto? ¿Sí? Esos son los que me interesan más. ¿Cómo puedo sacarlo? Pues, a ver, primero me gustaría poder sacar el radio. El radio es esto. ¿Cómo sacamos el radio? Pues mira, podemos sacar... Si hacemos así, en este triangulito, ¿vale? Ese triangulito de ahí tenemos que es este de aquí. Esto es el radio. ¿Esto cuánto es? Esto es 150 menos el centro. ¿Correcto? Esto es 150 menos 115, es decir, 35. O lo que es lo mismo, la tensión que tenía en X, ¿vale? La tensión que tenía en X menos el centro. ¿Vale? Que el centro es tensión en X más tensión en Y partido 2. ¿Y esto de aquí cuánto es? Pues esto eran 40, ¿no? Es decir, lo que tenía aquí que eran tensión en el plano X en el eje Y. ¿Vale? ¿Cuánto vale la R? Pues la R es raíz cuadrada de 35 al cuadrado más 40 al cuadrado, aplicando Pitágoras. 35 por 35 más 40 por 40, 2.825, raíz cuadrada, 53,15. ¿Vale? Ese es el radio. ¿Vale? Podríamos hacerlo así, o si sustituimos de ahí, teniendo en cuenta que esto es sigma x menos c, esto es sigma x menos tensión en x menos tensión en y partido 2. Pues si despejamos, esto es tensión en x menos tensión en x partido 2,
es tensión en X partido 2. Y esto, menos y menos más, pues esto es tensión en Y partido 2. Esto es, ¿vale? Esto de aquí es sigma X más sigma Y partido 2, ¿no? Ese cachito es tensión en X menos el radio, digo menos el centro, tensión en X menos el centro, tensión en X menos tensión en X menos tensión en X partido 2. Esto es tensión en X menos sigma X partido 2 es sigma X partido 2. Y menos más. Y esto es más sigma Y partido 2. Así que esto es tensión en X más tensión en Y partido 2. Pero claro, esto no me da este numerito, ¿no? Tensión en X partido 2 más tensión en 85 menos 230 no me da. A ver, que me dejo aquí. Aquí me dejo alguna cosa. Vamos a volver a repetir esto. ¿Vale? Ese cachito de ahí es la tensión en X, eso estaba claro, menos el centro. 150 más 80, 230, 232, 115. Eso es correcto. Ah, claro, porque aquí he puesto un más. ¿Vale? Aquí he puesto un más, es un más. Esto es tensión menos el centro. Es decir, tensión en X menos sigma X más sigma Y partido 2. Esto es sigma X menos sigma X partido 2 menos sigma Y partido 2. Y esto es igual a sigma X partido 2 menos sigma Y partido 2. Es decir, esto es sigma X menos sigma Y partido 2. ¿Vale? Ahora sí. ¿Vale? Este cachito de aquí. Entonces, pues lo recapitulamos. ¿Vale? Este cachito de aquí, ¿vale? Es sigma X menos el centro. O lo que es lo mismo, ¿vale? Sigma X menos sigma Y partido 2. Y este cachito de aquí es la tau XY. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues 150 menos 80, 70, entre 2, 35. Y en este caso, 40. ¿Vale? Por lo tanto, la R, lo que hemos hecho antes, ¿vale? 40 al cuadrado más 35 al cuadrado, 53,15. Tensión, ¿vale? Es el radio. Si queremos saber el radio con estas magnitudes, pues tenemos que meter todo esto dentro, ¿vale? Y si queremos el radio expresado así, pues se expresa así, ¿vale? Es decir, sigma X menos sigma Y partido 2 al cuadrado más tau XY al cuadrado, ¿vale? ¿Alguno ya se ha...? ¿Vale? Entonces, ese es el radio. Ya tenemos el centro, ¿vale? Tenemos el centro y tenemos el radio. Entonces, ¿cuánto vale la tensión máxima? Pues la tensión máxima será el centro más el radio. ¿Cuánto vale la tensión mínima? El centro menos el radio. ¿Vale? Por lo tanto, la tensión máxima, el centro 115 más 53,15, 115 más 53,15, 168,15. ¿Cuánto vale la tensión mínima? 115 menos 53,15,
61,85. ¿Vale? Ya tenemos la tensión máxima y la tensión mínima. ¿Cuánto vale la tensión tangencial máxima? Pues será igual al radio. ¿Vale? Al radio. La tensión tangencial máxima estará aquí. ¿Vale? Así que el círculo de Moore nos permite saber cuánto vale la tensión máxima, cuánto vale la tensión mínima, cuánto vale la tensión tangencial máxima. Una duda que nos puede surgir es ¿con qué inclinación se producen estas tensiones? Entonces, para eso es para lo que utilizamos el polo. ¿Vale? El polo que lo habíamos dejado aquí abandonado. ¿Vale? El polo es este puntito de aquí. Es la tensión en I y tensión XY. Entonces, si nos fijamos, ¿vale? En este dibujito, la tensión máxima se produce en este punto, ¿verdad? Pues mira, el polo tiene la propiedad que si cogemos un punto, ¿vale? Desde aquí, ¿vale? Si yo cojo y uno con este punto, ¿vale? Con este punto, este es el plano en el que se produce la tensión máxima, ¿vale? Porque este es el plano en el que tenemos la tensión máxima. ¿Vale? Fijaros que este es el punto, el estado tensional, pues desde el polo yo uno con ese punto y ese es el vector perpendicular al plano. Y este es el plano en el que se producen las tensiones tangenciales máximas. ¿Vale? Es decir, que si yo cogiera ahora esto así, ¿vale? En esta dirección, tendría la tensión máxima de valor 168,15. Y en esta dirección tendría la tensión mínima de 61,85. ¿Vale? Fijaros que eso se cumple con las demás direcciones también, ¿vale? Es decir, si cogemos desde el polo, ¿vale? Y unimos con este punto de aquí, ¿vale? Si uno con este punto de aquí, ¿vale? Tengo esta tensión, ¿vale? Y esto se da para este plano de aquí. Es decir, que si yo cojo esta sección de aquí, ¿vale? Aquí tengo esta tensión de 150 y de 40, ¿vale? Que era así. ¿Vale? Bueno, eso creo que es todo, ¿vale? Creo que es todo, todo, todo. Lo vamos a hacer como 10 veces más, ¿vale? No sé si tantas, para que veáis cómo funciona, ¿vale? Pero no hay más, creo que no hay más. Bueno, hay más, no hay más que decir. Podemos obtener las tensiones de manera analítica, diagonalizando, de manera gráfica, ¿vale? Esto lo podríais hacer a escala y podríais medirlo o podéis calcular los radios, ¿vale? De la manera. Nos falta, sí, nos falta el ángulo, ¿vale? El ángulo lo tenéis ahí. El ángulo creo que también se puede sacar de manera analítica haciendo, bueno, haciendo pura trigonometría, ¿vale? A ver que la tendremos por aquí. 168, 62 y el angulito, no, aquí no lo tengo. Aquí no lo tengo.
Aquí no lo tengo, pero bueno, no, de aquí podríamos hacer trigonometría, ¿no? Porque sabemos cuánto mide esto. Lo que pasa es que este dibujo está ya más machacado que machacado. Un momentito. De aquí podemos hacer trigonometría, porque esto sabemos cuánto mide, estos son 40, ¿vale? Y, y esto también sabemos cuánto mide, ¿vale? Porque esto de aquí es la tensión máxima menos la tensión I, ¿vale? Esta es la tensión máxima menos la tensión I. Esta es la tau X. Así que con uno y con el otro, ¿vale? Podemos sacar el ángulo, ¿vale? Con eso aquí podemos sacar el ángulo este de aquí, ¿vale? Entre este es la tangente del ángulo. ¿Ok? Lo que depende luego es con qué quieres, si quieres coger sí, con respecto al eje X, ¿no? Y ese ángulo alfa, pues sería el arco tangente de la tau X y esta entre la tensión máxima menos la tensión en I. ¿Vale? Por ejemplo, es una manera de sacarlo. ¿Vale? Así sabríamos la dirección. Bueno, vamos a hacer alguno más. A ver si tengo alguno que haya caído en un examen y así tenemos una idea más. Estructuras 1. Exámenes 1M. Esto no es, y este no es. En este no cae. Y si no cayó en ese, en este menos. Así que ahí no cae. Y de años anteriores no tengo. Este 2019, no. Tenemos este solo, pero este no hay tangenciales. Así que este un poquito. Vale, pues entonces vamos a antiguos. Antiguos. 2010, 2011, Q1. Nada. Y de hecho, parcial V1. Mira, aquí tenemos uno. Vamos a ver qué sale. ¿Vale? Lo tenemos corregido. Sí, mira, lo tenemos solucionado. Vale, pues mira, lo tenemos solucionado. ¿Vale? 35. Bueno, mañana haremos más, no os preocupéis. Y los que vayáis con Xavi, pues supongo que también harán más, y si no, pues siempre podéis verla en clase. ¿Vale? Y el viernes haré otros distintos. Molt bé. Ay, duplicar capa, no. Combinar capa. Pues nos dice, en el paralelepípedo de la figura actúan las secciones indicadas, sabiendo que el módulo de Young es el módulo de Young es 200 gigapascales. 200 gigapascales eran 200.000
megapascales, que son 200.000 newtons milímetro cuadrado. ¿Vale? Que el coeficiente de Poisson es 0,3. ¿Vale? Así que para empezar necesitaremos la G. ¿Vale? Determinar la fuerza T. ¿Dónde está T? ¿Vale? La tensión tangencial esta. Y la tensión X e Y, indicando signo y magnitud. ¿Vale? Y las tensiones normales indicando signo y magnitud. ¿Vale? Lo primero que necesitamos es la G. La G ya la hemos escrito antes, esto era E2, 1 más, no, si no me equivoco, lo estoy en la memoria, era esto. Entonces, si hacemos esto, 200.000, 2, 1 más 0,3, aunque por cierto, de momento no lo necesitábamos, pero bueno, ya lo tenemos. 200, 1, 2, 3, entre 2, entre 1,3. 76.923. ¿Vale? Eso lo tenemos. Lo que nos piden primero es la T. Fijaros que aquí, bueno, vamos a poner el dibujito. Tenemos aquí una fuerza de 120 kilonewtons. ¿Vale? El teorema de Cauchy y lo de las tensiones aplica para tensiones, no para fuerzas. ¿Vale? Entonces aquí a veces hay el truquito, pero bueno, os lo aviso. Esto que hay aquí es una fuerza, son 120 kilonewtons. Yo lo que necesito son tensiones. Entonces, si estos son 120 kilonewtons, ¿cuánto vale la tensión en la cara X en dirección Y? Pues son 120 kilonewtons o 120.000 newtons dividido entre el área, que son 10 y 5. ¿Vale? Fijaros que estos son 100 milímetros y 5 milímetros. Así que esto entre 100 milímetros y 5, no 50, ¿vale? Pues esto es entre 100 milímetros y 50 milímetros. Esto es 120, 1, 2, 3, entre 100, entre 50, 24. Pues, 24 newtons milímetro cuadrado. ¿Vale? La tau XY es 24 newtons milímetro cuadrado. ¿Cómo gira? Fijaros que gira así, la tau XY, horario, por lo tanto, negativo. Así que tenemos que la tensión es, como pone aquí, menos 24 newtons milímetro cuadrado. ¿Vale? Esta de aquí. Ahora, el teorema de Cauchy sí que me dice que el valor absoluto de tau XY es igual al valor absoluto de tau IX. No los cortantes, sino las tensiones tangenciales son iguales. Por lo tanto, la tensión IX también es de 24, ¿vale? Tau IX también son 24 newtons milímetro cuadrado. ¿Cuál es el cortante? Pues este tau IX es el cortante, la fuerza IX entre el área. Pero claro, este área es estos son 200 milímetros. Así que esta área de aquí, ¿vale? Este área de aquí es de 100 milímetros y 200 milímetros. Así que si despejamos, nos sale que la fuerza cortante que tiene que haber ahí es 24 por 100 por
200, 480.000 newtons o 480 kilonewtons. ¿Vale? Entonces, ahí hay una truculencia, ¿vale? El teorema de Cauchy no es para fuerzas, es para tensiones. La tensión que hay aquí y la que hay aquí tiene que ser la misma en valor absoluto, no las fuerzas. Entonces, si os dais cuenta que como aquí os ponen una fuerza, ¿vale? Pues dividiendo entre el área tendréis la tensión, ¿vale? Y luego dicen tensiones normales en X o en Y. Fijaros que no hay tensiones normales, por lo tanto, 0 y 0. ¿Ok? Vale, tenemos lo primero. ¿Qué más hay? Dibuja el estado tensional de un volumen elemental en el espacio y en el plano correspondiente. Bueno, esto no tiene más misterio porque ya estaba ahí, pero vamos a... Entonces, si lo dibujamos en el espacio, pues teníamos los 24, ¿no? 24 newtons. Pues tenemos los menos 24 aquí, los menos 24 aquí. Aquí si sale del punto, se va del punto. Aquí tenemos los 24 por aquí arriba y aquí los menos 24. Y si lo dibujamos en el plano este, pues tenemos aquí los menos 24, ¿vale? Y aquí los 24, ¿vale? Determina la tensión tangencial máxima. Determina las tensiones principales, ¿vale? Y no sé si había algo más. Dibuja las tensiones principales en el que indica. Bueno, determina las tensiones principales y más. Bueno, pues si venimos aquí, nos dibujamos el círculo de Moore. Aquí viene el eje X y aquí viene el eje Y. Tensión en el eje X, 0, ¿vale? Si miramos esta cara de aquí, tensión en el eje X, 0. Tensión tangencial, menos 24. Por lo tanto, sí, porque es horario. Por lo tanto, estaría aquí. Ese punto estaría aquí, en el menos 24. Si miramos la cara de arriba, esta de aquí, tensión en el eje Y, 0. Tensión tangencial, 24, aquí. ¿Vale? Si unimos los dos puntos, ¿vale? El centro cae aquí. Y entonces si hacemos un circulito, el círculo de Moore nos sale esto. ¿Dónde está la tensión máxima? Aquí. Tensión máxima. ¿Dónde está la tensión mínima? Aquí. Tensión mínima. ¿Dónde está la tensión tangencial máxima? Pues aquí arriba y aquí abajo. Tau máxima. ¿Vale? Aquí esto es fácil de ver todo. Entonces, ¿cuánto vale la tensión tangencial máxima? Pues 24. ¿Vale? No me hace falta. ¿Vale? Si aplicamos lo mismo que teníamos antes, ¿vale? Fijaros que el centro era tau sigma max, no, el centro era sigma x más sigma y partido 2. Como esto es 0 más 0 partido 0, pues 0, ya está. El radio habíamos dicho que era... El radio era la raíz cuadrada de sigma x menos el centro al cuadrado más tau xi. ¿Vale?
la raíz cuadrada de sigma x menos c, ¿vale? Pero como el sigma x, bueno, pues lo vamos a escribir así tal cual, ¿vale? El radio era este sigma x menos el centro al cuadrado más la tau al cuadrado. Pero claro, como la sigma x es 0 y esto es 0, esto es 0. Así que esto queda raíz cuadrada de 0 más la tau. Y la tau es 24 al cuadrado. Por lo tanto, esto sigue siendo 24. ¿Vale? El radio es 24. Esto se ve muy evidente. ¿Vale? Entonces, fijaros, la tensión máxima era el radio. Así que ya lo tenemos. ¿Vale? La tensión máxima era el radio, pues 24 newtons milímetro cuadrado. Y las tensiones máximas y mínimas, la tensión máxima habíamos dicho que era el centro más el radio y la otra el centro menos el radio. Así que el centro más el radio y la tensión mínima el centro menos el radio. El centro es 0, el radio es 24. El centro es 0, el radio es 24. Pues 24 y menos 24. ¿Vale? Es decir, lo que tenemos aquí. 24 la tensión tangencial, 24 la tensión máxima principal, esta sería de tracción, menos 24, esta sería de compresión. ¿Y con qué inclinación está? Pues tendríamos que buscar el polo. ¿Vale? El polo ¿vale? El polo, si nos acordamos, era en sigma i y tau xi. Bueno, el sigma i es 0 y el tau xi era este de aquí. ¿Vale? La tensión en este de aquí, es decir, era este pues, que era negativo. Así que este es el polo. ¿Vale? Ese es el polo. Entonces, ¿en qué dirección están las tensiones principales? Esta es la dirección en la que está la tensión máxima. Por lo tanto, en este ángulo de aquí. ¿Vale? Y si quiero, bueno, esto de aquí se ve que estos son 45 grados, ¿vale? Pero si quisiéramos hacerlo, pues venimos aquí y teníamos por algún lado el ángulo, ¿no? Arcotangente de tau xi, tau máxima menos sigma i, ¿no? Arcotangente de tau xi entre la máxima menos la i. Bueno, el tau xi este es 24, la tensión máxima es 20. La tau x esta es 24, la tensión máxima es 24 y la otra es 0, así que esto es el arcotangente de 1, y el arcotangente de 1, alfa es 45. ¿Vale? Y no sé si había alguna cosa más. Dibujo de las direcciones principales, ¿vale? Pues ya lo hemos puesto, que forman con el estado tensional, y determina las deformaciones unitarias indicando signo y magnitud. Esto ya no me da tiempo, pues son 50, pero una vez que tenemos tensiones principales en X y en Y, bueno, si no ya mañana lo acabaremos, ¿vale? Una vez que tenemos tensiones principales en los dos ejes, con la ley de Hooke generalizada podemos sacar las deformaciones. ¿Vale? Si tenéis aquí apuntado esto, ¿vale? Pero si tenemos en X y en Y las tensiones, podemos calcular eso. ¿Ok? Bueno, mañana haremos más ejercicios de estos, ¿vale? Los que haya encontrado por ahí los iremos haciendo mañana. Cerramos esto.